Prueba Planea 2023. En educación media superior. ¿Te has preguntado qué es Planea? Planea, en sus siglas, significa Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Es una prueba creada o diseñada por el Instituto Nacional de Educación, que explora los aprendizajes clave en español y matemáticas, que vienen establecidos en los materiales curriculares, programas, libros de texto para el alumno y el maestro. ¿Cómo se aplica Planea? Los conocimientos y las habilidades se evalúan a través de 2 pruebas, de opción múltiple que consta de 50 preguntas para español y 50 preguntas para matemáticas, reunidas en un solo cuadernillo. Analicemos un ejemplo de pregunta. Las instrucciones que generalmente vienen en estos cuadernillos son: número 1. Lee con atención estas instrucciones antes de empezar a resolver el examen. Número 2. Cada pregunta contiene 4 posibles respuestas, indicadas con las letras A, B, C y D, pero solo una de ellas es correcta. En las instrucciones números 3, te dice que deberás de leer con atención la pregunta y elegir la pregunta que consideras correcta, dando un clic en el círculo correspondiente. Cuando, como estudiante, escuchas esto, ¿qué es lo primero que sientes? Sientes que el mundo se te viene encima. Vamos a ver un ejemplo de preguntas tipo Planea. ¿Cómo podemos medir nuestro impacto en el medio ambiente? Fragmento. Medir el impacto de nuestra sociedad en el medio ambiente es una tarea compleja. Los seres humanos, al igual que las plantas y los animales que los habitamos en el planeta, necesitamos de alimentos, energía y agua para vivir. Para obtener los vegetales, la carne, así como las fibras, la madera y la energía eléctrica, necesitamos de un pedacito de naturaleza. De esta manera, requerimos de muchas hectáreas de suelos, bosques y una superficie para captar y almacenar el agua, para generar la electricidad, así como de minas para extraer el carbón, indispensable en la industria. A ello debemos sumar la superficie necesaria para absorber nuestra huella ecológica. En palabras sencillas, la huella ecológica es la superficie necesaria, tanto terrestre como marina, para producir los alimentos y otras materias primas que requerimos, así como para absorber nuestros desechos, generar la energía que consumimos y proveer del espacio para caminos, edificios y otro tipo de infraestructura. Semarnat, junio 2016. Y el medio ambiente, problemas en México y el mundo, recuperado de www.inec.gov.mx/publicaciones/Donald 574 PDF. Y después te preguntan, ¿a cuál pregunta responde el texto anterior? A. ¿Qué es la huella ecológica y cómo impacta en la naturaleza? B. ¿Qué recursos necesitamos las plantas, los animales y el hombre para vivir?
C. ¿Cuáles son los recursos que consume el ser humano? D. ¿Cuáles son las superficies marinas y terrestres que producen alimentos? Y cada vez nos sentimos peor. Pero no te preocupes, aquí te vamos a dar tips que te van a ayudar a responder correctamente tu examen Planea sin morir en el intento. Para contestar este tipo de exámenes, sobre todo en comprensión lectora, necesitas desarrollar ciertas habilidades. Para ello, tienes que entender que la comprensión lectora es un proceso complejo, que surge de la interacción entre el lector y el texto. En ella intervienen diversas habilidades que permiten desarrollarla eficazmente. Efectivamente, la comprensión lectora es como establecer una amistad entre el autor del texto y uno. Nadie dijo que las relaciones serían fáciles. ¿Qué habilidades te ayudan a contestar correctamente tu prueba Planea de español? Identificar, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar y evaluar. Cuando el profesor nos presenta algo como lo que está en esta imagen, ¿saben qué es lo que sucede en el estudiante? Efectivamente, el estudiante se conmociona porque sabe que no ha entendido absolutamente nada. Vuelve a leer y dice: identificar es reconocer información, elementos, conceptos, procedimientos de orden contextual, lingüístico o literario presentes en el texto. Inferir significa derivar información implícita y explícita del texto. Sintetizar determina las ideas centrales de un texto o un fragmento para reformular la idea del texto. Relacionar es establecer conexiones entre dos o más partes del texto. Interpretar es determinar la finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido coherente con el texto leído. Y evaluar es formularse un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto, al propósito o forma del texto, la posición del emisor y su intención comunicativa. Y todavía se preguntan por qué como estudiantes no entendemos. Pareciera que los maestros nos están hablando como el doctor, en términos que no entendemos. ¿Se encuentra? En cualquier farmacia. ¿Que cómo encontró a mi mujer? ¿Que se había perdido? ¿Que cómo está mi esposa? Con toda franqueza, Sí. hay mejores. Por favor, doctor, ¿usted cree que lo mandé llamar nada más para que me dijera lo que ya sabe todo el mundo? ¿Qué? Cálmese, cálmese. Mire usted, se va a ir a la farmacia y va a pedir que le den un frasco de jarabe de bisviruliparangalicutirimicwarodol. ¿Se lo apunto o se acuerda? Apúntemelo. Nada más por si acaso. Claro, ¿verdad? Bisviruliparangalicutirimicwarodol. Ahora bien, si no hay jarabe de bisviruliparangalicutirimicwarodol, que le den unas pastillas de bisviruliparangalicutirimicwarolina. Pero si no hay pastillas de bisviruliparangalicutirimicwarolina y ni tampoco jarabe de bisviruliparangalicutirimicwarodol, pues que le den unos chicleadores de perejil. ¿Está claro? Como el agua.
Pero no pienso ir ni por el jarabe de bisbiruli para la cosa esa, ni por las pastillas de bisbiruli para lo otro, ni por nada. Pero no te preocupes, te vamos a ir enseñando aquí cómo puedes saber tú qué hacer en cada pregunta. Si recordamos, la primera pregunta te está pidiendo que leas un texto. En este caso, la huella ecológica. Y después te dice que tú tienes que saber a qué pregunta corresponde. Bueno, no nos hagamos tantos líos. Aquí, esto va por pasos. Lo primero que nos está pidiendo es identificar. Pero, ¿qué es identificar? Bueno, primero tengo que entender una cosa. La lectura es una actividad intelectual donde van a intervenir dos aspectos fundamentales. Uno de origen físico, que es la aplicación de la percepción visual, ¿sí?, de un texto. Eso quiere decir que para que yo pueda entender de qué se trata, lo primero que tengo que hacer es leerlo. Y en ello debo de poner toda la atención para que la parte intelectual intente comprender lo que está sucediendo dentro de ese texto. A esto se le conoce como interacción con la lectura. Ahora debemos de saber qué elementos de primera mano encontramos en un texto. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tema de esa lectura con la que estamos nosotros enfrentándonos en este momento. ¿Pero qué es eso? El tema es una información muy general de lo que habla el texto, pero que tiene un sentido, o sea que nos da una referencia de qué estamos leyendo. Obviamente va a contestar a la pregunta de ¿qué se habla? La respuesta debe de ser breve, concisa, carente de narración o de un desarrollo explicativo. Vamos a ver un poco más detenido esto. Si tú te encuentras a alguien en la calle y empiezan a platicar, la pregunta para saber el tema de la conversación que estás sosteniendo con esa persona sería ¿de qué están hablando? Tu respuesta puede ser del clima, de la fiesta, de los amigos, de política, de religión, de la escuela. Ja, 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 ja. Como si en esta pandemia tú como alumno quisieras saber algo de la escuela. Si estás viendo una película, la pregunta sería ¿cuál es el tema de la película? Tú contestarías es de terror, de ficción, cómica, de ciencia ficción. Cuando estamos nosotros enfrentándonos a medios de comunicación, tú preguntarías ¿cuál es el tema? La respuesta sería el reportaje, un editorial, una crónica, una noticia, un chisme de espectáculo. ¿Principales? Bueno, en un texto siempre hay muchas palabras. Estas palabras unidas te van a expresar ideas. En cada texto suele haber una idea que es más importante, esa que te va a decir de forma muy sintética de lo que está tratando. Esta es la idea principal y la puedes localizar haciendo una pregunta, que es ¿qué se dice respecto al tema del texto?
También puedes preguntarlo en un tema de película. ¿Qué se dice que está haciendo el actor principal? Las ideas secundarias son aquellas que van a complementar a las ideas principales, porque van a explicar, van a comentar o van a ejemplificarlas. Las ideas secundarias van a responder a la pregunta ¿qué se dice de lo que se habla? Ahora ya podemos saber qué es lo que nos están pidiendo en nuestra lectura. ¿Te acuerdas? ¿Cómo podemos medir nuestro impacto en el medio ambiente? Ahora ya podemos dar respuesta al fragmento anterior. Cuando te están preguntando a cuál pregunta responde el texto, te están pidiendo que contestes de cuál es el tema del texto. ¿Te acuerdas la pregunta? ¿De qué trata el texto? El qué generalmente siempre hace referencia al sujeto, que puede ser una persona, cosa o animal. Por lo tanto, ¿cuáles quedan eliminados? El inciso C y el inciso D no dan respuesta a ¿de qué se habla? Nos queda ahora el inciso A y el inciso B. ¿Qué es la huella ecológica y cómo impacta en la naturaleza? ¿Qué recursos necesitan las plantas y los animales y el hombre para vivir? Ok. Como nos quedan dos opciones, vamos a auxiliarnos ahora de las ideas principales y secundarias. Regresemos al texto. Dice, ¿de qué se habla? Del impacto de nuestra sociedad en el ambiente. Es una tarea compleja. En este primer renglón está la idea principal. Nos está hablando de la sociedad completa, de todos los seres humanos que habitamos en el planeta y cómo nuestro paso por ella está afectando a todas las plantas y animales, al agua, y que en un momento determinado no nos va a permitir sobrevivir. Entonces, cuando preguntan en el inciso A, ¿qué es la huella ecológica y cómo impacta? Podemos darnos cuenta que aquí se encuentra implícita la idea principal. Por lo tanto, el inciso B, que dice qué recursos necesitan las plantas, los animales y los hombres, si yo regreso a mi texto, lo voy a encontrar como ideas secundarias. Dice, para obtener los vegetales, la carne como fibras, la madera, la energía eléctrica, necesitamos de un pedacito de naturaleza. De esta manera requerimos suelos, bosques, superficies para captar y almacenar el agua. Esto es una idea secundaria explicativa y está ejemplificando cómo el hombre necesita de la naturaleza para sobrevivir en ella. Por lo tanto, la pregunta B no puede ser la respuesta correcta, porque el tema principal o el tema de un texto siempre está relacionado con la idea principal. Por eso queda eliminada el inciso B y mi respuesta correcta es la pregunta A. Como ves,
se relaciona básicamente con el tema del texto, y el tema del texto lo puedes encontrar gracias a las ideas principales y secundarias. Qué útil es esta habilidad. ¿Quieres practicar más? Si continúas con estos tutoriales, poco a poco iremos estudiando cada una de las habilidades